Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, le dio la orden para que se fueran hacia la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesucristo contestó: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro dijo, que era el discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesucristo replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 18 al 22. El apóstol sigue los pasos de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 1 de julio, año 2024. Nuestro beato para hoy es Junípero Serra, un franciscano que encabezó varias misiones y hoy en día esos pueblos se convirtieron en grandes ciudades norteamericanas, donde llegó allí la palabra de Dios, la catequesis, la evangelización, la organización de las familias. Este beato nace en el año 1713 en Petra, Mallorca, España, y a los 16 años de edad se convierte en fraile y con la comunidad franciscana avanza con ese motivo de sembrar la palabra de Dios. Lo motiva mucho que en todas las familias se viva de acuerdo a la palabra de Dios. Un santo que se entregó estrictamente a la misión de sembrar la semilla en el corazón de los demás. Junípero Serra. El apóstol sigue los pasos de su maestro. Esa es la clave para ser un buen apóstol, para saber si la persona tiene vocación, para poder medir el éxito de la misión, que está más en Dios y menos en la persona, si sigue los pasos de su maestro. Esa es la clave. Sigue los pasos de su maestro. No hace otra cosa diferente. Por ejemplo, administrador no, porque Dios no llamó administradores. Dios llamó fue pastores, evangelizadores, catequistas, misioneros, personas que se encarguen de los que están limitados. Dios llamó fue eso, no administradores. Dios quiere es apóstoles. Por eso el evangelio de hoy va a insistir mucho en dónde está la vocación de una persona. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, diría el evangelista, traduciendo el deseo de Jesús de Nazaret. Tenemos tres máximas que me parecen importantes en materia de apóstol, de tener la vocación para ser un apóstol de Cristo en la Iglesia Católica. La primera es del Papa Francisco, es una frase muy completa porque es bastante conocida. Ninguna vocación nace por sí misma, ni vive para sí misma, sino que viene necesariamente de Dios. Esa es una manera muy sabia de definir la vocación para ser un buen apóstol. Ninguna vocación nace por sí misma, ni vive para sí, sino que necesariamente depende de Dios, viene de Dios. Así que eso no se le inventa la cabecita de una persona que es que me dio por ser apóstol. No, eso no es que me dio, es una vocación. Otra máxima, un apóstol debe ser un testigo de Dios. De eso se debe preocupar mucho el apóstol, de ser un buen testigo, pero de Dios.
no de él mismo, ni autopresentarse, sino ser un testigo de Dios. Tercera máxima, el servicio distingue a un apóstol. Aparte de otras tareas que pueda cumplir el apóstol, que bienvenidas sean para la riqueza del trabajo en la iglesia, esta no puede faltar. El servicio lo debe distinguir por donde vaya caminando, donde le pidan un servicio, donde le pidan un favor, la disponibilidad del sacerdote, consagrado, religiosa, misionero, para servirle a las demás personas. Ahí viene la importancia de ser un apóstol. San Juan Pablo II escribía un mensaje, fue el mensaje 24, en la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones para ser un buen apóstol. Y el Papa en esa ocasión dio una referencia cómo se define la vocación, y la toma el Papa del apóstol San Pablo del capítulo 4 de la carta a los Efesios, y dice el Papa San Juan Pablo II: Jesucristo, cuando fundó una iglesia, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores, doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos en la iglesia deben tener una vocación. Eso lo decía San Juan Pablo II en ese mensaje para las vocaciones en el año 1987, decía eso el Papa. Hoy lo volvemos a recordar, que hay una cantidad de variedades, pero hay algo que es muy común: la vocación viene de Dios, el servicio, la santidad de aquella persona que aspire a ser un buen apóstol de Jesucristo. Seguir los pasos del Salvador. Esa es una buena idea para ser un buen apóstol. Hay que seguir los pasos del Salvador del mundo, es decir, lo que él diga, imitar a Jesucristo, referirse siempre a él, salir siempre de ese punto. No decir que yo me estoy inventando una cosa súper nueva y moderna, eso no es cierto. Existe entonces, para ser un buen apóstol, entrega, disponibilidad, desprendimiento, humildad, sacrificio, perseverancia. Un buen apóstol cumple con una serie de requisitos. Déjame primero ir a enterrar a mi papá. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí el horizonte está como en el reino de Dios, no tanto en los privilegios de quien quiera cumplir esa misión. El horizonte de Dios no es que la persona diga: es que yo voy a estudiar, es porque yo voy para el Vaticano. Ah, sí, yo no sabía. Sí, es que yo me voy para el Vaticano a trabajar, entonces voy a buscar un seminario en Colombia para estudiar, para llegar al otro lado. No, no se trata de eso. El horizonte es el reino de Dios. Tampoco privilegios. Ser apóstol de Dios no es cambiar las reglas de juego, sino convertirse en testigo del amor de Dios. El Papa Francisco, por ejemplo, recomienda para un buen discípulo escuchar, discernir y vivir. Escuchar, discernir y vivir. Aquí en estas notas amables ya aprendimos el verbo escuchar, directo de la lengua hebrea, que significa en español escuche y obedezca, como lo pronunció Moisés hablando de los mandatos de Dios, según el capítulo 20 del libro del Éxodo. Escuchar, escuche y obedezca lo que le manda Dios. El Papa Francisco tiene la razón. Escuchar, discernir y vivir. Discierne lo que va a hacer y lo hace bien, y empieza a vivir de acuerdo, pero a las reglas de Dios. Quien desee seguir los pasos del Maestro deberá como meditar el siguiente texto del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Jesucristo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó una condición divina de servidor, haciéndose semejante a los demás,
y apareciendo como hombre se humilló, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Ahí está el apóstol bien presentadito, según la teología del apóstol San Pablo y según la Santa Biblia y según la palabra de Dios. Entonces no hay por qué cambiarla. Ese es el apóstol, una persona humilde, sencilla, entregada, obediente, humildad, sacrificio, perseverancia, identidad con el apóstol que va a representar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el apóstol no es una carrera que se va a una universidad y se llena de un poco de títulos y de maestrías y doctorados y entonces ya la persona queda por encima de los demás. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de servicio, de calidad de persona. Se prepara en las fuentes del amor de Dios, se mueve en ese campo. Un excelente cardenal advertía lo siguiente: ser cristiano es seguir a una persona, a Jesús de Nazaret, quien nos ofrece el misterio de Dios, salvación por la que deben correr todos los riesgos necesarios. Es decir, ser cristiano es un excelente discípulo para que lo reconozcan como un mensajero de Dios, pero porque es diferente a los demás. Una de las tantas cosas que se maravillaron los judíos de la personalidad de Jesús de Nazaret fue exactamente eso. Los judíos decían: no se parece a ninguno de este pueblo. Habla diferente, se comporta diferente, su manera de ser es genial, es muy sabio, es una persona totalmente diferente. El cardenal tiene toda la razón en decir: se comporta de una manera, es un mensajero y de una manera muy diferente. El Papa Francisco dice: si queremos ser iguales a Jesús, debemos recorrer el camino, el trazado, que es el camino ¿de qué? Del servicio. Debemos recorrer el camino del servicio. Yo creo que ese es de los caminos más bonitos en el apostolado, como hay otra cantidad de cosas bonitas para ser un apóstol, pero ese es bastante común. Sírvale usted a los demás y sírvale como se dice en la Biblia. San Pablo recomienda a tiempo y a destiempo, como no negarle un favor a una persona y decirle: no, venga mañana, y mañana vienen y dicen: ay, gracias por el favor, ya el Señor se murió, el enfermito. Ay, ¿cómo así? Sí, como yo vine y usted dijo que venga mañana, que hoy ya no se puede. No, a tiempo y a destiempo, para que no le pase eso tan feo y tan maluco que diga: lo pude hacer y sin embargo no puse ese sacrificio. Ahí donde está el servicio que a veces cuesta en las cosas de Dios. El apóstol sigue los pasos de su maestro. Damos gracias a Dios. Hemos aprendido la importancia de ser un buen cristiano, un buen bautizado, un buen creyente, un buen apóstol, un buen representante de Cristo en su iglesia. Servicio, ser testigo de Dios, humildad, disponibilidad para presentar al Maestro. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.